1-0, arranque. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, yo soy Mary Burola, ¿verdad? Y creo que ya todos me conocen, me han visto, ¿verdad? Y pues todos han oído de mí. Entonces, aquí estoy en esta noche a traerles algo, ¿verdad? De lo que Dios me ha dado a mí, a mi corazón, lo que Dios ha hablado a mí. Entonces, espero en Dios de que Él hable a través de mí a sus vidas, a sus corazones, a las necesidades de cada quien, ¿verdad? Que Dios reparta. Entonces, como ya saben, ¿verdad? Yo estoy estudiando el libro de Santiago, el libro que queda en la Reina Valera, ¿verdad? Como sabemos, queda en medio de Hebreos y de Primera de Pedro. Y también es el primer libro escrito cronológicamente y pues fue el primer libro escrito aproximadamente en el año 45 al 49 después de Cristo. Y como sabemos, el autor de este libro fue Santiago, y ahí lo vemos en Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que él mismo lo escribió este libro. Santiago fue hijo de José y María, hermano del mismo Yeshua. Y tenía dos hermanos, ¿verdad? Que eran Simón y Judas también. Pues sí, para los que no creen, ¿verdad? María volvió a tener hijos después de Yeshua, ¿verdad? Entonces, porque tenía el esposo que era José, entonces él tuvo otros dos hermanos que eran Simón y Judas. Pero no era Judas el Iscariote el que engañó, ¿verdad? Al Señor Yeshua, sino este es otro, es hermano de Santiago. Y vamos a ver en Mateo 13:55. Vamos a Mateo 13:55. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pues ahí podemos ver, ¿verdad? Que están diciendo, no están todos sus hermanos con 55, perdón. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de José, ¿verdad? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Hablando del Señor Jesucristo que tenía estos hermanos, ¿verdad? A Santiago también se le llama Jacobo, como vemos ahí, donde habla de Jacobo, no dice Santiago, dice Jacobo, Jacobo el menor. El nombre de Santiago significa Dios lo recompensará. En hebreo su nombre es Jacob. Ojalá lo esté pronunciando bien. Y como ya vimos, ¿verdad? Que Santiago, siendo hermano de Yeshua, nuestro Salvador, él fue incrédulo. Él no creía en el Señor Jesucristo. Él no creía que Él era el Salvador, ¿verdad? Que vino al mundo a traernos salvación. Él no creía, siendo hermano propio de Él. Me imagino yo, él viendo, ¿verdad? Lo que Él hacía. Él no creía en Él. Durante el ministerio del Señor Yeshua, nuestro Mesías, Santiago fue un incrédulo. Y vamos a ver en Juan 7:5. Juan 7:5. ¿Ya están allí? Ok, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Dice que sus hermanos no creían en él. Entonces, podemos ver que Santiago era un incrédulo de Yeshua. Yo siempre uso una frase con Miss Rita. Siempre le digo, gente es gente, people is people, ¿verdad? Porque cuando se ha salido gente de la iglesia que se rebelan y se van o cometen pecado y se van por su pecado, ¿verdad? Sea lo que sea, gente se va y pues yo veo a Rita que de repente se ve así triste, se ve, no sé, a lo mejor decepcionada. Y yo le digo a Rita, yo ya he aprendido con tantos años, ¿verdad? De que hemos visto que gente va y viene. Hubo un tiempo que a mí sí me afectaba mucho. Y pues yo también me ponía casi hasta deprimida, pero no, ya no. Yo ya tengo años que dejé de sentirme así. No que no me importe,
Sí me importa la gente cuando se van porque claro, somos un cuerpo y nos duele. Pero yo la miro a Rita y le digo, ¿sabe qué, Rita? La gente es gente, la gente siempre va a ser gente. No hay gente perfecta, siempre los podemos ver sirviendo a Dios, los podemos ver bien animados, los podemos ver bien metidos en la iglesia, en la palabra, pero de repente se rebelan y se van. Y eso como que, híjole, y me imagino el dolor de ellos, ¿verdad? De Juan Carlos, de Rita, porque es fruto que ellos les ha costado, ¿verdad? Enseñarles, levantarlos, ¿verdad? Pues yo le digo a Rita, la gente es gente, Rita. Donde quiera que si usted se quiere ir a China a enseñar allá, la gente va a ser igual allá también, ¿verdad? O sea, donde quiera que nos vayamos, la gente va a ser igual. Entonces, la gente siempre va a ver, como hablando de este Santiago, que era hermano de Yeshua, él no creía. Entonces, la gente va a ver milagro tras milagro en sus vidas, la gente va a ver lo que Dios puede hacer en sus vidas y aún así no creer. Yo tengo muchos ejemplos de familia mía que casi han estado en cama de muerte, literalmente en cama de muerte, donde los ponen en hospice. Si alguien sabe lo que es hospice, es cuando ya les dan nada de vida, ya los doctores dicen ya no tenemos nada que hacer con ellos, ya no podemos hacer nada, más vamos a dejar que mueran, ¿verdad? Entonces yo he visto gente en mi familia así y hemos orado por ellos, les hemos hablado, Dios los levanta literalmente, los ha levantado, ha hecho un milagro y los levanta de allí y aún así siguen donde mismo y no quieren nada con Dios, o sea, incrédulos. Y pues no pueden ver las maravillas que Dios hace y del poder salvador, sanador de nuestro Señor Yeshua. Y se cree que Santiago fue creyente después de la muerte y resurrección del Mesías. No sé si estoy correcto, corríjame si estoy mal, JC, pero se cree que después de la muerte y resurrección del Mesías fue cuando él se convirtió. Sí, es correcto. La historia de los primeros creyentes mesiánicos, lo que llamamos cristianos, nos dicen que lo más seguro es que él se convirtió hasta la resurrección. De hecho, no aparece en los primeros capítulos de Hechos. Así que es correcta la información. Ajá, gracias, sí. Entonces, ahí lo vemos. Tuvo que morir el Señor Yeshua para que él creyera que él era el Mesías, que se había predicado, se había enseñado desde el Antiguo Testamento que iba a venir, ¿verdad? Después de su conversión, Santiago, como hemos visto en los libros, ¿verdad? Él fue un gran líder, fue usado grandemente. Él fue parte del concilio. Vamos a ver en Hechos 15. Hechos 15, 12 al 21. Y dice, entonces toda la multitud cayó, bueno, sí, desde el 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, hablando de Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces ahí vemos que estaba en el concilio con Pablo y Bernabé. Entonces él fue parte del concilio.
ahí en Hechos. Cuando él finalmente cree. Voy a ayudarle un poquito, Mary. Cuando se dice concilio, para que la gente que no entiende, Okay. es una reunión entre el pastorado de la asamblea en Jerusalén, liderado por Jacobo, porque había una controversia si había que circuncidar a los gentiles que se estaban convirtiendo a Yeshua. Entonces, unos decían que no y unos decían que no, que sí y otros que no. Entonces, él, Santiago, formó parte de esa reunión importante que queda registrada en Hechos 15. Así que cuando se dice concilio, para nosotros es entendido, pero hay gente que está quizá por primera vez o amigos que no han escuchado esta parte y tenemos que aclarar un poquito lo que es un concilio. Era una reunión de líderes judíos para determinar si deberían circuncidarse o no los gentiles que no practicaban el judaísmo o que no eran judíos después de la salvación. Así que solamente como una aclaración de lo que es el concilio, para no darlo por hecho. Ok, muchas gracias, Daisy, por aportar ahí. Cuando él finalmente cree en Yeshua, su hermano, como Señor y Salvador de su alma, Hashem lo usó grandemente. Vemos que él fue un gran líder, ¿verdad? Y por eso está escrito este libro de Santiago aquí en la Biblia, quedó escrito. Así nosotros también, cuando Yeshua nos ha sacado del mundo, ¿verdad? Que hemos creído también, porque éramos incrédulos igual que Santiago. Cuando Él nos viene, nos salva, ¿verdad? Que hemos creído, le recibimos como nuestro Señor y Salvador y somos injertados en el olivo, Dios puede usarnos grandemente. Pero nosotros mismos somos los que ponemos las limitaciones, los límites hasta donde Dios nos usa. Dios nos puede usar en donde quiera, como sea, como Él quiere, pero nosotros mismos, y yo lo digo en lo personal, porque como Jaycee lo dijo hace ratito, ¿verdad? Yo batallo en muchas áreas de mi vida, pero son cosas que vienen desde mi niñez, y a lo mejor ustedes dicen, ¿cómo, Mary? Pues tú ya deberías de haber vencido esas cosas, pero híjole, es lo más difícil, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero no hacerlo. Entonces, hay cosas que uno limita a Dios, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y solamente debemos de dejar que Él nos use, ¿verdad? En este libro de Santiago se encuentra mucha instrucción y aplicación. Por eso yo no he avanzado mucho en este libro, porque cada versículo, no, yo sé que si Jaycee lo enseñara, durara yo creo un año predicando en unos 2, 3 versículos de este libro, porque tiene mucha enseñanza. Hay 52 mitzvot en 108 versículos de este libro de Santiago. Este libro fue escrito a las 12 tribus que son la nación de Israel, que fueron dispersos por todo el mundo desde el antiguo pacto. Vamos a ver en Deuteronomio 4:27, que desde ahí vamos a ver cómo Dios les dijo que los iba a esparcir. Y hay muchos otros versículos que hablan de ello, ¿verdad? Porque ellos andaban de rebeldes, porque no obedecían, porque andaban de pecadores. Entonces Dios les dijo y Dios lo cumplió. Y vamos a ver en Deuteronomio 4:27 y dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará Yahweh. Entonces ahí vemos que Dios les dijo, los voy a esparcir, ¿verdad? Santiago, el libro de Santiago tiene 6 divisiones y las voy a nombrar las 6 divisiones, ¿verdad? La primera habla de pruebas. De Santiago 1, del 2 al 8. Y esto es lo que voy a hablar esta noche, ojalá y me alcance el tiempo, pero voy a hablar de eso de las pruebas. ¿Quién de nosotros ahorita en este tiempo no estamos pasando por pruebas? Muchos de nosotros estamos pasando por pruebas, o yo diría la mayoría estamos pasando, porque esta pandemia que está pasando le ha afectado a todo el mundo, a todo el mundo. La número 2
habla de la tentación. Santiago 1, 12 al 18. Y vemos que la tentación, pues Dios no tenemos excusa cuando caemos en la tentación de algún pecado o algo, porque Dios nos da la salida de esas tentaciones. Entonces vamos a ver todo eso ahí. Número 3, la división número 3 es hacer la palabra. Y la número 4, fe y obras. En Santiago, creo no puse las citas de la número 3. Fe y obras, Santiago 2, 14 al 26. Y en el número 5, paciencia, en Santiago 5, del 7 al 11. ¿Y quién de nosotros no necesitamos paciencia, verdad? Yo lo digo yo, ya se los había dicho en la vez que enseñé en octubre. Dios está trabajando mucho en mi vida, ¿verdad? Con esa área de la paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces le decimos a Dios, dame paciencia, pero dámela ya, Dios, dámela ya. Y yo les decía la otra vez que muchas veces cuando a mí me pasa siempre, yo salgo a la iglesia cuando estábamos yendo al edificio, ¿verdad? Cuando íbamos a la iglesia, yo estoy a 5 minutos de llegar a la iglesia y siempre iba corriendo porque me confío, son 5 minutos, pues ahí llego en 5 minutos, pero siempre se me tiene que atravesar un carro, se me tiene que atravesar algo, entonces ya llegué un poco tarde por causa de andarme confiando, entonces y por ser impaciente. Y Dios pone esas cosas ahí para enseñarnos paciencia. Número 6. Mary, ¿puede repetir las divisiones con calma y dónde a dónde, qué parte, por favor? Ok, sí. Número 1 habla de las pruebas y es en Santiago 1, del 2 al 8. La número 2 habla de tentación, Santiago 1, del 12 al 18. La número 3, hacer la palabra, y esas están, déjenme les doy la cita esa. En Santiago, se las doy ahorita rápido. Santiago, aquí están. Ok, esa hacer la palabra es Santiago 1, del 19 al 25. Ok, y la P 4, fe y obras, Santiago 2, del 14 al 26. La número 5, paciencia, Santiago 5, del 7 al 11. La número 6, convertir al pecador, Santiago 5, del 19 al 20. No queda el capítulo 3, no vemos nada. No aparece ninguna división. Ok, me falta una división ahí entonces. La corrijo y la pongo ahí, porque no la tengo. Okay. Sí, cierto. Entonces, si lo repite las últimas. Ok, de las 5. Sí, del 5. 5, paciencia, Santiago 5, 7 al 11. 6, convertir al pecador, Santiago 5, 19 al 20. Ok, ya. Ok, se cree, ojalá y también aquí no me equivoque, JC, pero se cree que Santiago fue apedreado, murió apedreado entre el año 60, 62, más o menos. Esa es la información que yo tengo de la muerte de Santiago. Y en Santiago 1.1, vamos a Santiago 1.1. Santiago 1.1 dice,
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí Santiago empieza diciendo, Santiago, siervo de Dios y de Yeshua. Nos enseña la humildad que Santiago tenía. Santiago se consideró como un siervo de Dios y del Señor Yeshua. Y no como él era un gran líder, como dije ahorita, ¿verdad? Pero él decía siervo, ¿verdad? Y la palabra siervo, él se identificó como un siervo y no como un líder, como él era. La palabra siervo es un apóstol, es un enviado, un misionero, un esclavo. Es una persona que es enteramente sometida o entregada a Hashem, al servicio de Adonai y a las personas, ¿verdad? Esto nos enseña a nosotros a ser humildes, que no se nos suba a la cabeza, ¿verdad? Que somos, ¿quién somos? Que no se nos olvide que somos siervos y esclavos de Adonai, de nuestro Señor Yeshua, y no del hombre. Aunque el hombre debemos de servirle, para eso estamos aquí, para servir al hombre, ¿verdad? Tenemos ese propósito. Pero la Biblia nos enseña que no debemos de ser esclavos de los hombres. Y vamos a ver en 1 Corintios 7:23. Y dice, yo estoy en segunda, perdón. 1 Corintios 7:23. Y dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dice que fuimos comprados por un precio, que fue la sangre del Señor Yeshua, ¿verdad? Por eso no nos debemos de ser esclavos de los hombres. Solamente debemos de ser esclavos del Señor, de nuestro Adonai, de Yeshua. Mismo Yeshua nos enseña, nos ha dejado el ejemplo de ser siervos y de servir al hombre, porque debemos de servir al hombre. Y eso lo vemos en Marcos 10:45. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para los que no sepan. Marcos 10:45. Y dice, porque el Hijo del Hombre, y estas mismas son las palabras de Yeshua, porque están escritas en rojo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino aquí a esta tierra para servir, no para él siendo Dios, siendo Rey, siendo nuestro Salvador. Él no vino a que la gente, él sentarse y que la gente le sirviera. Él vino a servir a la gente. Él vino a dar salvación, vino a dar el rescate por la salvación de las personas. Y así nosotros, eso nos enseña a nosotros que debemos de servir a la gente. Como les decía la otra vez, cuando llegó JC y Rita a la iglesia, hace 17 años ya, yo recuerdo cuando teníamos una comida, una festividad o algo, ¿verdad? Nosotros queríamos, porque estábamos acostumbrados con los pastores anteriores, de sentarlos y pues, tenga pastor, tenga hermano, ¿verdad? Vamos a sentarlos y darles de comer y todo. Yo recuerdo JC y Rita, siempre se quedaban parados en un lado esperando a ver en qué servían ellos. Y nosotros, hermanos, pastor, porque entonces le decíamos pastor, no JC. Solo le decíamos, pero con respeto le decíamos JC, ¿verdad? Entonces le decíamos, pastor, siéntese, ándele, porque les vamos a servir, ándele, les vamos a dar de comer. Y ellos no, ustedes siéntense, y se quedaban hasta el último. Si alcanzaban comida, alcanzaban, y si no, no. Pero eso ellos nos lo enseñaron desde un principio que ellos llegaron a servir a la gente. Él andaba dando vacuum, levantando chicles, quitando chicles del pavimento de enfrente. ¿Por qué? Porque él servía y nos enseñaba cómo servir. Entonces nosotros lo aprendimos de él, de que debemos de servir a la gente con esa humildad. Entonces ahorita ya no hay necesidad, porque pues tenemos equipos y todo, y gente que lo hace porque él se ocupa en enseñar la palabra.
¿verdad? Pero cuando hay humildad, cuando no hay humildad y cuando no entendemos lo que es un siervo, nunca nos vamos a someter a nadie. Nunca nos vamos a someter a la autoridad. Y la verdad les voy a decir de una vez que nunca vamos a llegar a ninguna parte. Cuando no nos queremos someter, cuando no queremos entender lo que es ser un siervo, como lo era Santiago. Siempre vamos a creer que todo lo sabemos. Y si ustedes se acuerdan la historia de Nabucodonosor, no lo puedo decir, Nabucodonosor, este rey, mejor le voy a decir Nabucco, por corto, ¿verdad? Él se creyó soberano, él se creyó más grande que Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo lo humilló Dios? ¿Verdad? Los que saben cómo lo humilló Dios. Lo hizo comer el polvo de la tierra, lo hizo que le cayera esa brisita en la espalda como a las bestias del campo, ¿verdad? Entonces sabemos que hoy en día Dios literalmente no nos va a hacer caer en algo así, pero sí nos va a humillar cuando uno no es humilde, ¿verdad? Y yo me imagino que toda esta gente que se ha ido por rebeldía y todo y que no se quieren someter, ya Dios los ha humillado más de una vez y no nos alegramos, pero eso es lo que sucede cuando uno no entiende lo que es ser un siervo. Y esta historia de Nabucodonosor la vemos en Daniel 4, ¿verdad? Yo lo digo por usted. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ok, ahí está. Sí, pero no lo puedo decir yo rápido sola. Ok. Y ha habido mucha gente, como les dije, que ha estado aquí en la iglesia, en PIBL, en los GCs, que tomaron el discipulado 1, que ahora es la inserción en el olivo, ¿verdad? Y ya se creyeron después de este discipulado, ¿verdad? Se creían que ya conocían toda la Biblia y que sabían más que J.C. Rita. Qué triste, la verdad. Y no se sometían a la estructura ni al liderazgo y por eso ya vemos que ya no están aquí hoy en día. Hazbe Shalom, que Dios nos guarde de que Él nos tenga que humillar, ¿verdad? Porque es mejor ser humildes nosotros, entender lo que es un siervo, de que debemos de servir a la gente, servir a Dios, servir a la gente. Y vamos a ver en 1 Corintios 8:1. Y vamos a ver algo de Daniel que nos dejó con Nabucco. Pues es que es una historia larga del Nabucodonosor. Okay. Y nomás la dejo aquí porque como todos ya la conocen, ¿verdad? Me imagino, porque es larga. Entonces, como sabemos que él se creyó como que él era Dios y Dios lo tuvo que humillar. Y después de humillarlo, él se arrepintió y él clamó a Dios, ¿verdad? 1 Corintios 8:1. No agarré un versículo específico, JC, de Daniel 4, perdón. 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sí, que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí estoy bien, ¿verdad? Sí. Dice que el conocimiento envanece. Muchas veces con toda la enseñanza que tenemos, podemos decir, híjole, tenemos servicio el domingo, tenemos servicio el martes, enseñanza el martes, servicio el miércoles y luego el jueves y luego a veces el viernes, ahí viene Shavuot, no hombre, fiesta tras fiesta y todo, mucha enseñanza. Pero ¿saben qué? Muchas veces podemos estar inflando solamente el cerebro, dejando que crezca el cerebro, pero no baja nada al corazón. Porque lo más difícil es vivir, poner en práctica lo que oímos y obedecerlo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque dice aquí que el conocimiento envanece y nos podemos poner orgullosos, nos podemos creer que todo lo sabemos. Y como dije, no vamos a llegar a ningún lugar porque es cuestión de tiempo de que un día caigamos. Ojalá y no haya ninguno aquí en la congregación así o en los GCs, en verdad, porque es cuestión de tiempo que Dios hace limpieza de la obra. Cuando hay gente que no se quiere someter y no se quiere humillar o no quiere ser humilde. No nos creamos más que nadie. Si hay alguien que nos lleva años con la palabra, ¿verdad? Que ya tiene conocimiento de la palabra, que lleva años estudiando, nunca le vamos a alcanzar. Una persona que ya viene de 8 o 10 años atrás de uno, yo no soy experta en la Biblia,
Yo no digo que yo soy la mejor, ¿verdad? Y es como JC, ¿cuántos años me lleva de enseñanza? JC Rita. 30, 40 años. ¿50? Antes que naciera usted, yo ya estaba predicando, Mary. Era el tiempo de Matusalén. Exacto. Entonces, ¿cómo yo me voy a creer más que usted o que yo ya lo sé todo cuando usted me lleva esos años por delante? Entonces, no nos podemos creer, ¿verdad? Nunca vamos a alcanzar la espiritualidad de una persona así, ¿verdad? So, hay que bajarle a los humos, ¿verdad? Y vamos a ver en Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, este es Pablo, ¿verdad? Hablando, que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tener cuidado, porque dice aquí que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No nos creamos que todo lo sabemos. No nos creamos más que nadie, ¿verdad? Wow. Y me sorprende todo lo que nos enseña este versículo tan simple, ¿verdad? Esa palabrita siervo que puso Santiago en el versículo 1. Ser siervo de Adonai, de Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo nos enseña esa palabrita de ser humildes? Y desde el antiguo pacto vemos ejemplos de siervos de Yahweh. Vemos a Abraham que fue amigo de Dios, ¿verdad? Él lo consideró como su amigo. En Génesis, no tengo una cita tampoco para eso, pero en Génesis vemos cómo Abraham era un siervo de Dios. ¿Qué hizo Abraham para Dios? Fue siervo de Dios. Moisés, en Éxodo 14:31, vemos que Moisés era otro siervo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de siervos de Dios. Éxodo 14 dice 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh, y creyeron a Yahweh y a Moisés, su siervo. ¿Quién era Moisés? Si recuerdan quién era Moisés, era un gran siervo de Dios. Dios lo usó grandemente para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Tipo mundo, de donde Dios nos saca a nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos cómo él fue usado grandemente. Y les voy a decir algo que les va a dar risa, ¿verdad? Yo me identifico con Moisés en una cosa. Que él quiso poner excusa para ser usado por Dios. Cuando él dijo, no, pues yo no hablo bien, ¿verdad? Yo no puedo hablar, yo no tengo, ¿verdad? Yo no sé qué problema tenía de hablar Moisés, pero Dios, ¿qué le dijo? Luego le quitó la excusa y le dijo, pues, que él iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él iba a usar a su hermano que hablara por él. O sea, no hay excusa delante de Dios. Y por eso le digo que me identifico con una cosa con él, porque yo quiero poner excusas, pero Dios me las tumba y me las quita. Y así a cualquiera de nosotros, cuando Dios nos quiere usar, Dios va a quitar cualquier pretexto. No saben yo la lucha que tuve este día para estar aquí, de veras. Quise poner 1000 excusas, 1000 pretextos, creo que desde ayer, ¿verdad, JC? Pero, mira. No lleva 2 años poniendo pretextos. Ok, JC, bueno, pero Dios las quita. Dios nos quita cualquier argumento, cualquier cosa que queremos poner para que Él nos use. Entonces vemos que él quiso poner la excusa de su habla, pero no. JC nos ha enseñado, pues como tenemos una clase que se llama Abad, ¿verdad? Abad es un siervo. La palabra Abad es siervo en hebreo. Y pues como también ya saben, ¿verdad? En el versículo 1, Santiago habla a las 12 tribus que están en la dispersión por la desobediencia de ellos, y habla a judíos creyentes en el Mesías. Este versículo, aquí en este libro, Santiago les está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión. Nos está hablando a ti y a mí también, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué hacer en medio de las pruebas? Vamos a ver aquí la primera parte del libro de Santiago. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? En Santiago 1:2 dice, vamos a Santiago 1:2. Yo les decía la otra vez que yo no entiendo por qué yo escogí este libro. Jaycee nos dijo, hace 3 años, Jaycee, ya ni quiero decir, nos dijo, escojan un libro. Sí, como 2, 3 años, por eso hablo de sus excusas. Sí, pero Dios está trabajando en mí, gracias a Dios. Y aquí estoy. Pero así como esos 2, 3 años que Jaycee nos dijo que escogiéramos un libro y automáticamente yo no sé por qué escogí este libro. La verdad no sé por qué. Yo creo que yo pensaba que era un libro fácil, que era, tiene 5 capítulos, ¿qué tanto puede hacer? ¿Verdad? Pero no, no, oh, sorpresa, que veo al hermano Paco enseñar Ruth, que es un libro chiquito también, veo a Alicia enseñar su libro de Ageo que enseñó, y libritos chiquitos, ¿verdad? Que yo dije, pues ellos se oye como que lo enseñan y como que está bien fácil, pero no, ya meterse uno a estudiar, a buscar citas, a comparar citas y todo, no es nada fácil, y cualquier persona que enseña, Luis, bueno, Jaycee, yo sé que para él es nombre, y Luis también ahí le va pisando los talones a Jaycee, ¿verdad? Pero cualquier persona que se para a enseñar no es fácil, ningún libro es fácil, todo se tiene uno que quebrar la cabeza, quemarse las pestañas y pues de veras estudiarle es difícil. Pero vamos a ver qué hacer en medio de las pruebas. En Santiago 1:2 y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, tener por sumo gozo. Cuando dice sumo gozo, es un máximo gozo, es un enorme gozo, es un muy grande gozo, ¿verdad? Como se encontraban dispersos los hermanos, ¿verdad? Estaban pasando por diversas pruebas. Hablando Santiago a las 12 tribus. Ellos eran perseguidos por sus propios hermanos judíos, perseguidos y criticados por creer en el Mesías. Los veían como traidores por creer. Quizás la cultura, ¿verdad? Porque ellos fueron sacados de su tierra. Entonces, las culturas que ahora donde estaban ellos tenían que cambiar algo, ¿verdad? Sus comidas, sus formas, no sé, todo lo que es un cambio. Yo nunca me he movido de Lovington, así es de que yo no sé lo que es irme a México y vivir a otra parte. Sé que fuimos a África 3 semanas, donde duramos más y es un shock, la cultura, el cambio, todo. Entonces, me imagino que ellos sufrían, ¿verdad? Por estar fuera de sus tierras y el idioma y todo. Y el ejemplo lo pongo muy, muy aquí de Juan Carlos y Rita cuando llegaron a Lovington. Ellos vienen de México, vienen a Estados Unidos, como dije, otro idioma, otra cultura, todo. Entonces, ellos sufrieron. Nosotros todavía cuando ellos llegaron aquí a Lovington, nosotros los vimos sufrir en ciertas cosas, ¿verdad? Y pues me imagino es un shock, es pasar por diversas pruebas, es pasar por pruebas. Entonces hay necesidades, ¿verdad? No sé, de la economía, de todo. Pero Santiago les animaba a que tuvieran sumo gozo, un gozo extremo, un gozo grande, ¿verdad? En lo que fuera, lo que estuvieran ellos pasando los hermanos de las tribus dispersas. Pues hermanos de PIBO y GCS y Reynosa, ¿qué prueba puedes estar pasando en este momento? ¿Qué prueba podemos estar pasando en este momento? Lo de la pandemia, ¿verdad? El mundo, con esto de la pandemia, el mundo está desesperado. El mundo no haya que hacer. El mundo está perdido. Hemos oído casos de niños, de jovencitos que se están quitando la vida. Un niño aquí en Hobbs, hace semanas atrás, Hobbs está a una ciudad aquí como a 20 minutos de Lovington. Un niño de 11 años lo hallaron con un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque ya no están en la escuela, no sabemos qué están pasando en sus hogares con sus padres, están, no sé, extrañando a los amigos.
No sabemos qué está pasando por la cabeza de la gente, pero jovencitos quitándose la vida por la desesperación de todo lo que está sucediendo. ¿Sí? No se oye, JC. Oh, creía que quería hablar, perdón. Vemos cómo la gente anda desesperada. No hayan que hacer. Mucha gente, miles, millones de personas han perdido sus trabajos. Mi marido es uno de ellos. Pero por eso me voy a desesperar. Nosotros como creyentes, en verdad, no nos queda de veras preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos a Yahweh Jireh, que nos provee. Y hasta ahorita Él no nos ha abandonado. Pero sé que mucha gente, aún creyentes, no saben confiar en Dios. No saben confiar en nuestro proveedor. ¿Se les acabó el trabajo? ¿Qué cosas, qué pruebas estás pasando? Y les digo, mi esposo ya lleva como 3 meses o más de 3 meses sin trabajo. ¿Ha llegado alguna necesidad económica a tu casa? No sé, ponle lo que tú quieras, lo que estés pasando. No hallamos a veces cómo pagar los biles, cómo pagar nuestras deudas. A lo mejor nos andan quitando el coche, la casa, no sé. ¿Ha llegado alguna enfermedad? Hashbe Shalom, ¿ha llegado alguna enfermedad a tu casa? Creo que nadie hasta ahorita, ni en el GC, ni en los GC, ni en Reynosa, ni en PIBO, gracias a Dios, no ha llegado el COVID-19, el virus, no ha llegado a nadie, gracias a Dios. Y que así se mantenga. Jóvenes, que ya no puedes ir a la escuela. ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? ¿Estás desesperado porque no puedes salir con los amigos ni nada, ni juntarte con ellos? ¿Verdad? ¿Qué prueba estás pasando? ¿O algún hijo, a alguien se le ha revelado, verdad? Ya no quiere nada con Dios y te está acabando, quitando las energías, te está quitando la salud. No sé qué es lo que puedas estar pasando. Como dije, perdón, se oye como que alguien tiene el micrófono abierto. Pero yo en este momento los animo, hermanos, los animo, al igual que Santiago, que tengamos sumo gozo, gozo en extremo, ¿verdad? Un gozo en extremo. Pero ¿cómo, Mary? ¿Cómo me vas a decir que tengas sumo gozo si no sabes por lo que estoy pasando? ¿Cómo? Sí, tener sumo gozo, ¿verdad? A lo mejor tú puedes decir, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. A lo mejor tú no entiendes lo que yo estoy pasando. A lo mejor no entendemos lo que, no sé, Jessica y su familia. A lo mejor lo que Rita y JC. A lo mejor no son una prueba de una necesidad, sino que de algo que esté pasando en los GCs. Ellos como líderes, pues siempre tienen que liderar con gente. Tienen que atender ovejas, a veces cabras. Sorry para decirlo así, pero a veces es verdad. Entonces es difícil. Yo imagino, o sea, a veces cuando uno tiene, ahorita gracias a Dios nomás tengo una discipulía, pero cuando he tenido el montoncito de discipulías, hay una que otra ahí que es una cabrita, ¿verdad? Entonces, y es difícil. Y como dije ahorita, esos hijos a veces que se rebelan y que no quieren nada con Dios, es difícil porque te quitan energía, te quitan tiempo, te quitan salud. Entonces, así esas ovejitas, esas cabras, ¿verdad? Que no quieren entender, que no se quieren someter, quitan tiempo, quitan energía, ya le veo las canas a Jace y todo aquí, miren, así por algo. Y Rita, pues también, se le ven bien bonitas. Pero sí, entonces, no sé qué sea la situación, qué sea la prueba que tú estés atravesando. Ustedes no saben, ¿verdad? Como dije, lo que uno está pasando, lo que otras personas están pasando, pero hey, Dios nos dice, acéptenlas, esas pruebas con sumo gozo. Gozarnos en medio de dificultad, porque ese gozo solo viene de nuestro Adonai bendito. Debemos aprender a ver las pruebas que estamos pasando de la perspectiva de Dios. Ver la prueba, sea la que sea, como medio para un crecimiento o madurez espiritual en nuestras vidas. ¿Esta pandemia es una prueba o no es una prueba? Dios quiere sacar algo de esto de nuestras vidas, de cada uno de nosotros tenemos algo que aprender de ello.
Cada uno tenemos que meditar en nuestros caminos, como nos enseñaba, creo, Alicia en Ageo, ¿verdad? Meditar sobre vuestros caminos, de cómo estamos, ¿verdad? Y esto ha afectado a todo el mundo, no es una prueba que vino nada más para mí, pero yo sí la puedo tomar para mí. ¿Qué aprendo de esta pandemia yo? ¿Verdad? Hermanos, no es nada agradable, ¿verdad? Lo que ha sucedido con esto de la pandemia nos ha afectado a todos. A unos más que a otros, ¿verdad? Porque como vemos, algunos, gracias a Dios, no han perdido sus trabajos, ¿verdad? Muchos han perdido sus trabajos, a muchos les viene ayuda, a muchos no. Entonces, no ha sido nada fácil. ¿Ustedes creen que Yahweh se agrada que tengamos que pasar por pruebas? ¿Que tengamos que sufrir? No, Él no se agrada. Pero a veces es necesario que tú y yo seamos pasados por ciertas pruebas. Y entender que Adonai lo hace con un propósito. Siempre tiene un propósito para nuestras vidas cuando pasamos por ciertas cosas. Podemos verlo y decir, nah, ¿qué puedo aprender de esto? Algo hay. Como lo que hemos dicho de lo que pasó hace 11 años atrás. Ese entonces, cuando estábamos pasando por esa prueba tan dura, les dije el otro día, veíamos nada más oscuro, no veíamos la luz en el final del túnel, ¿verdad? Pero cuando ya pasa, cuando ya viene la alegría, cuando ya viene el gozo, uno puede ver todo verde, uno puede ver todo claro y dijimos, por esta razón Dios lo hizo, por esta razón Dios lo permitió. Entonces Dios siempre hace todo con un propósito. Puede ser que haya algo seguramente que quiere corregir en nuestras vidas Dios, algo que quiere fortalecer o simplemente para un crecimiento y madurez. Y vamos a ver en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Fíjense, sí es necesario, si Dios lo ve, necesario que seamos pasados por prueba. Si todos estamos pasando por una prueba con esta pandemia, ¿Dios lo vio necesario? ¿O Dios es un Dios malo? No, Él lo vio necesario. ¿Por qué? Porque todo es con un propósito, donde Él está preparando todo para lo que Jaycee nos ha estado enseñando del, ¿cómo se llama? El One World, ¿cómo? Perdón. New Order, New World Order. New World Order. Ándele. Entonces, ¿estamos sufriendo? Sí. ¿Nos duele lo que está sucediendo? Sí. ¿Vemos a la gente sufriendo? Sí. Es todo con un propósito. Porque Dios está preparando cosas para su venida, para nosotros estar listos para, mira, cuando Él venga, vámonos. Estamos listos para irnos a casa. Si Yahweh lo ve necesario que seamos probados, Él lo va a hacer. Él va a permitir que tú y yo seamos pasados por el fuego, como dice aquí. Y luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estaban pasando cuando Santiago le dijo que se gocen en las diversas pruebas que estaban pasando. Cada quien está pasando su prueba, cada quien está pasando por algo diferente. Hay que alegrarnos, hay que gozarnos en esas pruebas. Vamos a ver algunos personajes que pasaron por pruebas muy duras, que a lo mejor pudiéramos decir no era necesario que las pasaran, pero nuestro Adonai así lo quiso y lo permitió con un propósito. Y vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 18.
Perdón, no tengo cita, sino que en esos dos capítulos, 18 y 19, vemos cómo Saúl tenía envidia de David. Lo perseguía vez tras vez para matarle. Ahorita sí vamos a ir a 1 Samuel, sí tengo cita, perdón. Él lo perseguía vez tras vez para matarle. Y veamos en 1 Samuel 19, del 1 al 18. Sé que son algunos, no sé si todavía tengo tiempo, ni sé ni cómo ando, pero 1 al 18 dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Fíjense, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien a David, a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Yahweh, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David a pelear, y peleó contra los filisteos, y los hirió en gran estrago, y huyeron delante de él, y el espíritu malo de parte de Yahweh vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que le vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráemelo en cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, y si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Ramá y dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naoit. Bueno, vemos que ¿qué hizo David para que se mereciera esto? Nada. Él no cometió ningún pecado delante de este Saúl. ¿Por qué lo perseguía? Por envidia, porque le tenía envidia. Y lo perseguía y lo quería matar. ¿Y cómo se arrepentía de hacerlo? Y luego otra vez iban a guerra y otra vez le tenía coraje y otra vez lo quería matar. Otra vez lo persiguió. Y más bien, él había hecho el bien y no mal. David había hecho el bien a Saúl. Él no hizo nada indebido, ¿verdad? Solo por envidia, David lo quiso matar, y David fue el que mató al filisteo. Acuérdense cómo él dio victoria en la guerra. ¿Acaso tú y yo hemos sido perseguidos para matarnos? ¿Alguien nos ha perseguido para matarnos, para darnos muerte porque estamos siguiendo al Señor? No, a mí nadie me ha perseguido de esa manera. Hay gente que a lo mejor me odia porque estoy en los caminos de Dios, pero no, nadie me ha perseguido para matarme. Otro ejemplo de Juan Carlos y Rita, ¿verdad? Que tengo
Cuando llegaron aquí a Lovington también, ha habido gente que sí les ha perseguido a ellos para quererles hacer daño, para querer pegarles, para querer golpearles. Gente que porque no les gusta que él dice la verdad con la palabra y le pisa los callos y los pies a la gente y no les gusta cuando él enseña. La gente no le gusta oír lo que Dios les tiene que decir. Entonces esta gente se enoja tanto, se enrabia tanto, que han habido veces que han habido varones que le han querido pegar a Juan Carlos. Allá afuera del edificio un día llegó uno y le levantó la mano. Y ese mismo creo que hace un poco tiempo atrás, ¿verdad? También quiso. Pero la cosa es que a veces no hacemos nada mal y la gente nos odia. ¿Por qué? Por nada más porque somos creyentes, ¿verdad? Y pues ahí vemos ese gran ejemplo. No sé si qué tanto más tiempo me queda, JC, pero... Bueno, de entrada está muy emocionante lo que nos está diciendo, pero sí, ya se acabó el tiempo y se llevó más de lo que habíamos planeado, pero yo sé que tiene mucho para compartir, así que la dejo un minuto para que si quiere terminar o ya terminamos. Dígame. Pues sí, porque pues no puedo seguirle más porque después creo que entro en otro punto. Entonces, mejor ya le dejamos ahí. Pero sí, lo que quiero que se lleven en esta noche es que sea lo que sea que estemos pasando. Primero que nada, como vimos que Santiago era un siervo de Dios, que siempre andemos con humildad. Y yo creo que JC ya nos ha enseñado mucho tocante eso, de ser humildes, no creernos más que nadie, ¿verdad? Y pues servir a Dios con un corazón, amando a Dios y amando a la gente y servir a la gente. Porque con ese propósito estamos aquí en esta tierra. Dios nos ha puesto aquí para engrandecer el reino de Él, ¿verdad? Sirviéndole. Y otra cosa es que cuando estemos pasando por pruebas, sea lo que sea que estás pasando ahorita en este momento, como dije, se te acabó el trabajo, no sé, no hayas cómo pagar tus deudas. No sé, como dije, estás teniendo problemas en tu matrimonio, has perdido un ser querido. No sé qué sea la situación que estés pasando, pero sea lo que sea, hay que aceptarlas con sumo gozo, con un grande gozo, ¿verdad? Porque ese gozo, esa alegría, solamente Dios nos las puede dar. Es más, la palabra nos enseña en Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Una de ellas es gozo. Es algo que se produce en uno, ¿verdad? Cuando tenemos el Ruach HaKodesh. Entonces, hay que pasar estas pruebas, pasar este tiempo con sumo gozo y alegrarnos en las pruebas, porque Dios está preparando algo bueno con esta pandemia para lo que viene. Entonces, es todo lo que traigo esta noche. Gracias, Rey. Muchas gracias. Como se darán cuenta, cualquiera que estudia bien un libro y pasa las de Caín con nosotros en la revisión del material, siempre va a tener algo que compartir. Cada quien con su personalidad, cada quien con su capacidad de don, talento. Y la verdad, el tiempo ha volado. Mary no se ha dado cuenta y va a quedar en grabación. Que tiene una habilidad natural. Ella nos platica, ella nos va platicando cosas, la Biblia, nos platica historias y entonces pasa rápido el tiempo. Así que yo sé que hoy ni se sintió porque había mucho que compartir. Así que, hermanos, hermanas, cuando yo te digo que tienes la oportunidad de enseñar es porque ya vi tu material y tienes mucho que decir. Y seguramente hoy ha sido de bendición, porque ¿quién no está pasando una prueba? ¿Quién no está pasando una prueba emocional, económica, espiritual, matrimonial, familiar? Entonces, justo lo que nos trajo Mary esta noche. Así que gracias y bueno, listos para la siguiente. Tenemos mucho material, tanto de Mary, Alicia y otros más que están mandando sus materiales. Gracias, terminamos la grabación y el link va a estar disponible para que lo quiera revisar. Thank you.